Seguimos, amigos, en Valor Agregado, seguimos con la información relacionada a los agronegocios. Estuvimos ayer informando desde Bruselas, el corresponsal de Carve, Tomás Friedman, hace una puesta a punto sobre las negociaciones de Europa con Estados Unidos, entre otros temas, el tema cuota 481 y un posible acuerdo entre Estados Unidos y Europa, donde Europa le reserve a Estados Unidos 35.000 toneladas, de un total de 45.000 y 10.000 quedarían para el resto de los países proveedores. Pero nos parece importante hacer una puesta a punto a propósito de este tema. También están las negociaciones Mercosur-Unión Europea en el marco de un posible tratado de libre comercio. Vamos a recibir al embajador Carlos Pérez del Castillo, embajador de Uruguay en Bélgica, que está participando de todas estas negociaciones, para que nos ponga al tanto a propósito de lo que es esta información y sobre todo y tener una información más oficial en torno a lo que es este tema tan importante para Uruguay, por lo que significa la cuota 481. Incluso recién lo charlábamos con el ingeniero Roberto Vázquez Platero. Embajador, el gusto de recibirlo hasta ahora aquí en Valor Agregado. ¿Y cuál es la información oficial, podríamos decir, que se maneja con respecto a este tema, Estados Unidos, Europa y la negociación? Entre otros temas, está allí incluido el tema 481. Buenos días y gracias por estar con nosotros. Sí, buenos días, ¿cómo les va? Bueno, efectivamente nosotros hemos estado siguiendo de muy cerca todas estas negociaciones con relación a la cuota 481. Lo que sabemos es de que la Unión Europea recibió hace un par de semanas el mandato por parte del Consejo Europeo de iniciar esas negociaciones, y sabemos que esas negociaciones están en curso y que seguramente estarán culminando, si es que no han culminado ya. Lo que sí sabemos oficialmente, porque la Unión Europea nos lo ha hecho saber, es de que una vez que terminen esas negociaciones y en conformidad con el artículo 13 de la OMC, la Unión Europea tiene la obligación de ponerla en conocimiento de los países principales abastecedores, en los cuales nos encontramos Australia y Uruguay, y últimamente Argentina ha aprovechado bastante esta cuota y es posible que también los consulten a ellos. Y ahí dependerá de nosotros tomar una decisión al respecto. Si es que aceptamos el monto que le están asignando a Estados Unidos como reasignación de la cuota de 45.000 o no. Lo de los 35.000 es una cifra que se viene hablando de hace mucho tiempo. Yo creo que va a ser alrededor de eso, pero no sabemos seguro si va a ser 35, si va a ser un poco menos o un poco más, no sabemos. Pero el hecho es de que el resto de la cuota sería para terceros países. No sería una cuota específica para Uruguay, Australia o Nueva Zelanda o Argentina, sino que sería para terceros países. Y dependerá de nosotros si es que aceptamos o no. Si aceptamos, bueno, se instrumentaría esto. Si no lo aceptamos, se instrumentaría esto asignándole a Estados Unidos ese porcentaje, y si no lo aceptamos, entonces quedarían dos posibilidades: o la Unión Europea de todas maneras lo instrumenta, y eso sería no estaría en conformidad con la OMC y nos daría lugar a nosotros para ir a una solución de controversias, o lo más posible es que lo que haga es que retire el memorándum el memorándum of understanding, el memorándum de entendimiento que tiene con Estados Unidos, por lo cual se le asignaba esta cuota en el marco del OMC. Así que para decirle oficialmente, estamos a la espera de una consulta por parte de la Unión Europea, que supongamos podría ser en los próximos días. Si no es mañana, podría ser el lunes o martes o quién sabe, pero muy próximamente. Así que esa es la situación actual. Sin lugar a duda que va a ser una cuota alta para Estados Unidos, sin lugar a duda que vamos a tener que tomar una decisión al respecto. Hemos coordinado, estamos en consulta con Australia y con Argentina, y eventualmente haremos llegar las informaciones a las autoridades pertinentes en Uruguay para que tomen las decisiones que correspondan. Bien, embajador, y este proceso, en caso de que exista, bueno, el acuerdo ya entre Estados Unidos y Europa, obviamente que hay que ver cuál es la posición que toman luego Uruguay, Argentina y Australia, pero ¿esto cambiaría a partir de qué momento? Nosotros estuvimos en la Feria de Cial en Francia y se hablaba de que esto demandaría, a partir del acuerdo,
para que se instrumente 6 meses, o sea que podría estar todo el primer semestre de 2019 la 481 sin cambio. ¿Esto es así o se instrumenta antes? Bueno, tenemos que ver exactamente cómo es que si se va a instrumentar o si Estados Unidos va a decidir, si la Unión Europea finalmente va a decidir, si nosotros le decimos que no, de retirar la cuota inmediatamente. Entonces tendría un efecto inmediato. Si se mantiene, sí, posiblemente, a pesar de que lo tendríamos que precisar en las consultas, yo creo que tendríamos un periodo de 6 meses por lo menos. Bien, embajador, y los antecedentes de participación de los países. En el caso de Uruguay ha tenido una performance importante dentro de la 481. ¿Es algo que pesa en una negociación de este tipo o no? Pesa porque si no pesara no estaríamos, ni siquiera nos estarían consultando al respecto. Si Estados Unidos hubiera cumplido, hubiera abastecido toda la cuota, que en realidad, como ustedes recordarán, el origen de esto fue una compensación por una solución de diferencias que habían perdido con la Unión Europea por el tema del acceso de la carne con hormonas. Entonces, para compensarlos, porque no dejaban la Unión Europea entrar la carne con hormonas y habían perdido el juicio, entonces se le dio esta cuota de 45.000 toneladas a los Estados Unidos. Pero como no tenían acuerdo bilateral la Unión Europea y Estados Unidos, donde podrían haber plasmado este acuerdo que fuese solamente para Estados Unidos, lo hicieron en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Y por lo tanto ahí rige la cláusula de nación más favorecida, y Uruguay y Australia tomaron el hecho y prepararon a su industria como para poder abastecer y fuimos más competitivos durante muchos años, y en función de eso, por los costos más bajos que teníamos, fuimos ingresando y progresivamente tomando una parte muy significativa de la cuota. Pero el origen es ese, entonces, y el origen era que la Unión Europea le dio la cuota porque Estados Unidos, como consecuencia del no acceso de la carne sin hormonas, le había aplicado a la Unión Europea una serie de aranceles adicionales sobre productos que le interesaban a la Unión Europea, champán, quesos, etcétera, ¿no? Y entonces el retiro de esos aranceles motivó que como compensación se le diera esta cuota a los Estados Unidos. Así que es un acuerdo bilateral entre ellos, pero como está plasmado en la OMC, tenemos derechos, y esos derechos hay que contemplarlos. Y por lo tanto, si cualquiera de los otros tres o los tres juntos decimos que eso no se puede hacer de esta manera, le corresponderá a la Unión Europea y Estados Unidos tomar las decisiones que correspondan, que puedan ser o el retiro de la cuota, a lo que supongo equivaldría que Estados Unidos volvería a imponerle aranceles a la Unión Europea, o que vayan adelante con esto, lo que sería incompatible con la OMC y se prestaría a otro tipo de solución de controversias. Embajador, sé que es difícil responder esto, pero personalmente, ¿usted qué posición tiene o qué percibe que puede ocurrir? Que los tres países, en este caso Argentina, Uruguay y Australia, planteen que esto no es conveniente y en definitiva no se acepte este acuerdo entre Estados Unidos y Europa, o que se acepte estas 10.000 toneladas y luego se ve cómo se reparte. Mire, no le podría contestar esto porque estas son decisiones que se van a tomar en los gobiernos en consulta con la industria, por lo tanto no le podría contestar. Yo creo que obviamente, por lo menos en lo que se refiere a Estados Unidos, a Australia y el Uruguay, es una situación que la veíamos venir, que nos iba a llegar, y seguramente hemos estado pensando en cómo abordarla, pero no creo que ni para Australia ni para el Uruguay sean buenas noticias, y tendremos que responder de la mejor manera posible. Pero de todas maneras tenemos que contemplar el escenario alternativo, ¿no? Que sea el de negarnos a esta nueva distribución, y por lo tanto que la solución para ellos sea la de retirar la cuota totalmente, ¿no? Lo que no nos favorecería a nosotros tampoco, pero tampoco le favorecería a los Estados Unidos. Así que habrá que verlo, pero creo que son decisiones que va a tomar el gobierno en
en consulta con la industria, con INAC, y nosotros estamos muy atentos y los mantenemos muy informados de lo que está aconteciendo. Pero creo que lo importante ahora es esperar a que la Unión Europea nos haga llegar formalmente cuál va a ser la repartición que están proponiendo, y en ese momento yo creo que tendríamos entonces el tiempo necesario como para hacer las consultas que corresponden internamente, como con Australia y Argentina, y ver si las decisiones que tomamos. Así que creo que esperemos, van a ser unos días más y ahí veremos si verdaderamente son estas cantidades o otras. Claro. Embajador, última consulta que le hago con respecto al tema 481 antes de preguntarle por las negociaciones Mercosur-Unión Europea. También trascendió de que Estados Unidos tenía el interés de tener cierta participación o poder de decisión sobre ese saldo de 10.000 toneladas que en caso de aceptar, que se estarían distribuyendo entre el resto de los países, Argentina, Australia y Uruguay. ¿Esto es así? No, por supuesto que no. Podrán tener ilusiones al respecto, pero al asignársele a ellos una cuota de 35.000 toneladas quedarían excluidos de las otras 10.000 totalmente. Bien, embajador, antes de despedirlo, me llega en este momento un mensaje de un exportador de acá de Uruguay que está vinculado al tema carne y le quiero hacer la última consulta y vuelvo al tema cuota 481. Hemos estado hablando de un posible acuerdo Europa-Estados Unidos, donde Estados Unidos tendría la posibilidad de tener de forma exclusiva hasta 35.000 toneladas y quedarían 10.000 para el resto de los países. ¿Es 35.000 a partir del acuerdo o se llega a esas 35.000 de manera progresiva, se va avanzando en un determinado periodo de tiempo? Mire, como le digo, todo esto, oficialmente no hay absolutamente nada de esto. Lo que sí me consta es que inicialmente la propuesta de la Unión Europea era para llegar progresivamente a ese monto en un periodo de tantos años, ¿no? Se hablaba en un momento de 5, pero la reacción de Estados Unidos no la conozco oficialmente, pero no creo que haya sido demasiado positiva en esa materia, así que tendremos que esperar a ver si cuando nos consulten primero si son 35, segundo si se van a aplicar de inmediato o si se van a llegar a la misma progresivamente. Así que eso se ha hablado, pero oficialmente no hay absolutamente nada. Así que nuevamente vuelvo a insistir, esperemos unos días y ahí sabremos exactamente de qué se trata, de lo que están proponiendo y además tener siempre presente de que es una cuota que está plasmada en la OMC y por lo tanto la Unión Europea y los Estados Unidos no pueden ellos unilateralmente o bilateralmente decidir en una distribución de la misma. Necesitan el aval de los principales suministradores, por lo tanto nos van a consultar. Esa es una etapa que no se la van a poder saltear.